En este video mostraré algunos teoremas respecto a límites de funciones trigonométricas. Partimos de este teorema, del teorema A, que nos dice que las funciones trigonométricas se calculan por medio de sustitución, es decir, que el límite de seno de t cuando t tiende a c es igual al seno de c, que el límite del coseno de t cuando t tiende a c es igual al coseno de c, etc. En estos casos, nosotros para poder hacer la demostración tendríamos que basarnos en algunas identidades trigonométricas y se sugiere como trabajo para los estudiantes realizar dichas demostraciones. La demostración de la tangente, cotangente, secante y cosecante surgirán a partir del trabajo con el límite del cociente, conociendo los valores de el límite del seno de t y del límite del coseno de t. Donde quiero concentrarme en este video es en este teorema, en el teorema B, que nos da dos límites trigonométricos especiales. En el primero de ellos, el límite cuando t tiende a 0 de seno de t entre t igual a 1, vamos a emplear esta circunferencia. Se trata de una circunferencia unitaria. El ángulo que nosotros tenemos para el vector marcado ahí de la forma 0p, OP es t, y vamos a marcar aquí el punto A. Como es una circunferencia unitaria, lo que yo tendría es que las coordenadas de ese punto P serían coseno de t, seno de t. ¿Por qué? Porque el coseno es cateto opuesto entre hipotenusa, perdón, el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y en este caso la hipotenusa vale 1, es decir, el coseno de t sería el cateto adyacente, es decir, este elemento que yo tengo aquí, y el seno de t sería por la misma razón el cateto opuesto en ese triángulo rectángulo que se me formó. Por ese motivo, las coordenadas del punto P son coseno de t y seno de t. Ahora, este punto C lo obtenemos al momento de trasladar la distancia OB hacia acá. Esa distancia OB recordemos que es coseno de t. De esta manera quiero enfatizar que tenemos tres figuras, un sector OBC, un triángulo OBP y otro sector OAP, sectores circulares en estos casos. Y además el área de dichas figuras está ordenada de esa manera. Área del sector OBC es menor que el área del triángulo, menor que el área del sector OAP. ¿Cómo se calcula el área de un sector circular? Si pensamos en la circunferencia completa y pensamos en la forma en la que calculamos el área de ese círculo, pues obtenemos pi por radio al cuadrado, es decir, la mitad del ángulo medido en radianes multiplicando al radio elevado al cuadrado. Eso aplica para cualquier sector circular, la mitad del ángulo por el radio elevado al cuadrado. Entonces, el área del sector OBC sería la mitad del ángulo, le pongo el valor absoluto para evitar los negativos en el cálculo de un área, y eso multiplicando por el radio al cuadrado, que ya lo había dicho, es la distancia de OB, que es precisamente el coseno de t, eso al cuadrado, menor o igual que el área del triángulo, que sabemos que es base, es decir, coseno, por altura, es decir, seno. Nuevamente pongo valor absoluto para evitar el problema de los negativos, y eso dividido entre 2. Y finalmente, para el área del último sector, yo tengo que es un medio del ángulo, el ángulo es compartido, por el radio, que es 1 elevado al cuadrado. Si yo multiplico por 2, pues todos los 1 medios se cancelan, y si divido entre el valor absoluto de t y coseno de t, pues en el primer caso me queda solamente el coseno de t, es decir, el valor absoluto de t se cancela y el cuadrado se cancela. En el segundo caso se cancela el coseno de t y me queda valor absoluto de seno de t entre el valor absoluto de t. Y en el tercer caso, el valor absoluto de t se cancela y me queda 1 entre el coseno de t. Si yo tomo el límite cuando t tiende a 0 de cada uno de estos elementos, pues por el teorema A, el teorema anterior, yo tengo que el coseno de t es coseno de 0, que vale 1. El coseno de 1 entre el coseno de t sería 1 entre 1, lo cual es 1. Y por el teorema del emparedado,
que trabajé en un teorema, en un video anterior, lo que yo tendría es que el coseno de t tiene como límite 1, el 1 entre coseno de t tiene como límite 1, entonces no le queda otra opción a esta función que está en medio de estas dos que tener el valor de 1. Ahora una cuestión importante, nosotros podemos hacer el caso particular de que t esté entre 0 y pi medios, y en ese caso tanto el seno como t serían positivos y puedo obtener el seno de t, el límite del seno de t entre t igual a 1. Ponerlo en cualquier otro cuadrante no va a tener ninguna dificultad de generalización. Para el caso del teorema B en el segundo apartado, pues nosotros partiremos de este teorema de esta primera parte del teorema que ya conocemos, y lo utilizaremos de la siguiente manera. Nosotros tenemos que este límite de 1 menos el coseno de t entre t es igual a 1 menos el coseno de t entre t por un producto por su binomio conjugado del numerador, pero también dividimos entre ese mismo binomio conjugado. En el producto de los numeradores, pues me queda la diferencia de cuadrados. El producto de los denominadores lo dejo expresado, t por 1 más el coseno de t. Esta parte que yo tengo en el numerador, pues es precisamente una identidad trigonométrica de tipo pitagórico, cuyo resultado es el seno cuadrado de t. Y en el denominador yo puedo separar de la siguiente manera. Yo tengo que es seno de t entre t y seno de t entre 1 más el coseno de t. Si yo realizo este producto de fracciones, pues regreso correctamente al elemento que tenía anteriormente. Pero yo ya sé que este límite es 1 y además sé que el límite del producto es el producto de los límites. Y por otro lado, cuando saco el límite de esto, pues el límite del seno de t cuando t tiende a 0 es 0 y el límite de 1 más 1 es 2, pero 0 entre 2 es 0. Por lo tanto, nuestro límite será 0. Es de esta manera que probamos estos dos límites trigonométricos especiales, los cuales serán de mucha utilidad al momento de trabajar la derivada de tales funciones, de la función seno y de la función coseno.